Lecciones de la Biblia. A continuación. Qué alegría volver a vernos y encontrarnos para esta introducción general, repaso de nuestra lección de escuela sabática número 2 de este segundo trimestre del año 2021. Estamos aquí para colocar algunos conceptos básicos que ayuden a todos a entender el resto de los temas que van a salir durante la semana. Gracias por enviarnos sus videos de introducción. No olviden, envíelos horizontales. Tienen que ser suyos para no tener problemas de derechos de autor. Vamos a comenzar con nuestro texto de hoy. Les recuerdo nuestro título: Conceptos básicos del pacto. Y el texto está en Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Ahora pues, si diereis apoyo a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hoy vamos a usar 3 elementos adicionales a lo que hemos dicho con respecto al pacto para poderlo entender. Vamos con el número 1. Esto ya lo dijimos, pero es necesario volver a repetirlo. El pacto es eterno y siempre es el mismo pacto. Voy a leerles a ustedes en el libro de Jeremías, capítulo número 50. La palabra pacto eterno aparece 2 veces, en Isaías y en Jeremías. Yo he decidido tener el versículo número 5, capítulo 50 de Jeremías, versículo número 5. Dice: preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Este texto de Jeremías está hablando de la ida de ellos a Babilonia. Mientras están yendo a Babilonia, dice: miren hacia Jerusalén, miren hacia Sión. Ya nosotros sabemos que Sión es un símbolo de la iglesia en el Nuevo Testamento, a quien le corresponde la predicación del Evangelio. Entonces dicen, nos llevan para Babilonia. ¿Por qué? Porque olvidamos el pacto, porque nos salimos de las condiciones del pacto. Y miren hacia Jerusalén y pregúntense, vamos a hacer pacto eterno, un pacto que jamás se ha puesto en olvido. Por eso Dios es el Dios del pacto. Ese es el que estamos estudiando. Ahora, la parte que lo hace eterno es sencillamente Dios, porque Dios es eterno, siempre cumple sus promesas, siempre está ahí, su palabra es invariable. Él no ha cambiado nada del pacto, no cambió ninguna condición, ni la ley de Dios, ni la capacidad de obediencia, no varió absolutamente nada. Cuando fuimos creados en el Edén, el pacto se podía cumplir de ambos lados, pero había un garante, un garantizador que es Cristo Jesús. Y ese garantizador dijo: si pasa algo, yo respondo. Y así pasó. Génesis capítulo número 3, el asunto se dañó, se malogró, y ahora el garante del pacto le tocó hacer su parte de vida y de muerte para volver a retomarnos y volvernos al pacto eterno. ¿Todo esto en qué va a terminar? El Señor va a volver en su segunda venida, nos va a llevar a la tierra nueva, aquí en la tierra renovada, y dice: volvamos a comenzar, porque ahora están en el mismo pacto eterno que ustedes cambiaron por su actitud, pero que yo soy Dios que permanece para siempre. Eso nos da la garantía de pensar que en el Antiguo Testamento hay pacto, hay gracia, hay ley y necesidad de obediencia, y sobre todo necesidad de un Cristo como Cordero que muere en un altar de sacrificio. Entonces en el Nuevo Testamento hay pacto, hay ley, hay obediencia, solo que ahora hay un Cristo que ya murió y garantizó mi salvación a través del pago de la deuda, pero ahora quiere habilitarnos para que entremos en la obediencia a Dios, que se refleja en la obediencia a la ley de Dios. Es decir, primero va la gracia y luego va la obediencia. Lo que Cristo critica en los fariseos es que para ellos primero iba la obediencia y después iba la gracia. Se consideraban que por ser descendientes de Abraham
tenían derecho al cielo. Ya tenían la gracia absoluta y no tenían que hacer obediencia. Cristo cambia la terminología. Primero va la gracia, acéptame a mí, porque yo soy el eterno, el que te puede dar vida eterna. Y ahora que me aceptas a mí, puedes obedecer por esa gracia que yo voy a poner en tu corazón. Ahora, una vez claro este primer punto, vamos al segundo punto. Y es los momentos del pacto. Este punto es el que nos ha confundido un poco, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque Dios hizo pacto con Abraham, con Adán, con los ángeles en el cielo, con Noé, con todos, con Isaac, con Jacob, con las tribus de Israel. Y ahora decíamos los pactos. No, esos son momentos del pacto. Yo lo que quiero contar a ustedes hoy es que esos momentos del pacto hacen parte del mismo pacto eterno. Pero cada momento es muy especial porque se hizo con personas diferentes, pero en ocasiones que nos ayudan a entender esos momentos dentro del plan de salvación. Por ejemplo, el primer pacto en la tierra se hace con Adán y Eva. Vamos a decir que la lección que se aprendió ahí es la lección de la iniciación. Introduzco al mundo este pacto a través de Adán y Eva y en representación de todos los que van a vivir después de ellos, no importa qué país, no importa de qué descendencia son las mismas condiciones. Se las voy a dar a Adán y a Eva. El trabajo, la semana de 7 días, el descanso del sábado, la sexualidad, la familia, la ley, absolutamente todo. Todo mi amor para con ustedes. Así que ese momento del pacto nos dio la iniciación. Luego voy a mencionar el pacto de Noé, no voy a mencionar todos. En el pacto de Noé se nota el énfasis en la salvación. El mundo va a ser destruido por agua, pero todo el que quiera ser salvo tiene acceso a un solo barco. No había varios barcos, no hay varias formas de llegar a Cristo, hay una sola, Cristo, y la iglesia que predique al Cristo verdadero. Cristo compara en Mateo 24 esos eventos del diluvio con la segunda venida de Jesús. Ahí por eso pone el arco en las nubes, un arco de colores que nos lo han robado esos colores para ponerlo en otra bandera, pero no es el arco del pacto de Dios que dice, yo tengo un pacto con ustedes. ¿Para qué? Para salvarlos. Si el de Adán y Eva es la iniciación, el de Noé recuerda que tengo un Dios salvador. Viene una próxima destrucción del mundo, no debe hacerse raro esta terminología, pero que yo soy su salvador. Eso enseña el momento con Noé. Ahora vayamos al momento de Abraham. El de Abraham es muy interesante porque el pacto con Abraham está lleno de promesas, promesas y más promesas. Todo pacto tiene promesas, pero es que con Abraham hay una exageración de promesas. Vete de tu tierra y yo te prometo que te va a ir bien. De ti te prometo que vas a tener un hijo. Te prometo que a través de ti, de lo que viene después de ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Para qué es este momento del pacto? Para recordar que lo que tengo es un Dios que me da sus promesas, pero sobre todo que las cumple. Eso es el momento del pacto con Abraham. Ahora vamos al pacto con Israel. El pacto con Israel será motivo de estudio después, ahorita, en estos videos que salen después durante la semana, pero les anticipo algo. El pacto con Israel es el pueblo que tiene que evangelizar para anunciar el Mesías. Eso es el pacto con Israel. Yo los voy a llenar de muchas bendiciones. Los voy a hacer un pueblo muy especial para que sean un atractivo a todo el mundo. Y cuando les pregunten, ¿por qué son tan lindos, bellos, productivos, hermosos, inteligentes? Ustedes van a contar al mundo, porque tenemos al Mesías y tienes que aceptarlo. Bueno, ese traspaso de promesas y ese traspaso de tarea no lo cumple Israel y Dios se lo da a la iglesia. Lee Romanos capítulo número 9, ahí está la transición. Gálatas 3, ahí está la transición. Pero ese pacto nos indica que escogió ese momento del pacto, que escogió a un pueblo para predicar, que hoy somos la iglesia y que es nuestro deber hacerlo. También haremos énfasis ahí en la actitud y conoceremos cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que ha dado muchos problemas. Les adelanto algo. El antiguo pacto fue hecho con Israel en el Sinaí y el nuevo pacto fue hecho con Israel en el Sinaí días después. Ahí está en Éxodo 30, Éxodo 32. Se cree que el antiguo pacto fue con Israel y que el nuevo pacto es con la iglesia. No.
Ambos pactos, ambos momentos del pacto, el antiguo y el nuevo, fueron en el Sinaí. Solo que hay un problema de actitud y eso lo vamos a ver. Le invito a que usted esté pendiente de los videos diarios. Ahí vamos a explicar eso. Eso con Israel. Y ahora viene el pacto con la iglesia. Es el pacto que cierra el proceso. Si el momento del pacto con Adán y Eva fue la iniciación, el momento del pacto con Adán y Eva inicia. Ahora con la iglesia es el pacto de finalización. Yo creo que aquí tendríamos que hacer una reflexión muy importante. Si nosotros somos los del pacto de finalización, significa que hemos de entenderlo muy bien el tema. Por una razón. Cuando yo entiendo un juego, por ejemplo, me acuerdo que me empezó a gustar el tenis, pero no me gustaba porque no lo entendía. Y una vez comencé a mirar las reglas de juego y cuando entendí el juego, entendí cómo se hacía para ganar y perder, cómo se llevan los puntos, y si algún día yo jugara tenis, lo puedo hacer por una razón, porque entendí el juego. Eso pasa con el pacto, tienes que entender las condiciones para poder participar en el pacto. Y aquí ha habido mucha trampa satánica para distorsionar este tema. Qué bueno que vamos a tener 3 meses para aclararlo poco a poco, para ir entendiendo muchos prejuicios que se nos han enseñado que no son bíblicos. Así que el pacto eterno tuvo muchos momentos y cada momento nos trae una lección importante. Es como si dijéramos, Dios fue didáctico. En cada momento del pacto les quiero enseñar algo para que aprendan del pacto eterno. Responsabilidad nuestra, cerrar bien el pacto. Porque debo entender las promesas, cómo permanezco en el pacto y cómo yo soy una persona que por estar en el pacto me vuelvo un facilitador, predicador, orientador, transmisor de lo que es la garantía, la belleza, para que otros vengan a este pacto y también sean salvos. Muy envidiosos somos de no compartirle a otros la bendición del pacto. El tercer elemento que vamos a repasar es la gracia, la ley y las promesas. Es muy importante entenderlo en esto del pacto. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia se ha definido como un regalo de Dios que no merecemos. Y la gracia no es otra cosa que el amor de Dios manifestado en Cristo. Eso es la gracia. Es el amor de Dios abundante para todo ser humano, capaz de rescatar a cualquier persona en la condición en la que se encuentre. Esto de la gracia no hace a un Dios que salve a todo el mundo. Por eso entra en pacto. Si Dios fuera a salvar a todo el mundo y fuera así de relindo y buena gente que no le va a exigir obediencia a nadie, no hay necesidad de un pacto. Es más, no hay necesidad de la muerte de Jesús. Pero esa gracia, ese amor de Cristo requiere una respuesta del ser humano. Por eso entramos en pacto con Dios. Gracia es un regalo inmerecido de Dios y se llama su amor para con todos nosotros. El segundo término es ahora la ley. ¿Qué es la ley? Pues la ley son las condiciones que yo debo guardar en el pacto. Señor, ¿qué me toca a mí? Ahí está en los 10 mandamientos. Señor, pero yo tengo un problema. Yo no soy capaz de obedecer los 10 mandamientos. Entonces Dios dice, bueno, tenemos 2 caminos, Daniel. Uno, quitemos la ley y la otra, te voy a hacer capaz de obedecer la ley. El primer camino no funciona. Por eso fue que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros, porque no podía quitarse esa ley. Viene y satisface los requerimientos de la ley. Entonces Dios dice, Daniel, nos tenemos que ir por el segundo camino. Paso número 1, acepta mi gracia, acepta mi amor. Ven todos los días conmigo a renovar el pacto, todos los días. Yo quiero enseñarte a ti. Yo no quiero enseñarte a través de terceros. Ese es el problema de Israel en el pacto antiguo, en el Sinaí. Moisés, tenemos miedo, no entendemos a Dios. Vaya y hable con Dios, usted viene y nos explica. Y en ese ínterin se encontraron adorando el becerro de oro. Por eso Dios rompe el pacto a través de Moisés con esas tablas. Pero días después les dice, vamos a arreglar el pacto y vamos a hacer un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Ahora no van a mandar a nadie a que yo les enseñe. Pacto eterno,
pacto nuevo en Jeremías 31, 33. Venga cada quien conmigo y yo le voy a enseñar. Le voy a escribir la ley en la mente. Cuidado con eso. La ley en la mente. La ley no desapareció. Pero voy a hacer algo a través del amor que tú me tienes y el amor que yo te tengo, dice Dios. Voy a hacer que esa ley pase de la mente al corazón. Es decir, que me amas tanto que disfrutas guardando la ley. Entonces automáticamente vas a guardar esa ley. Ese es el equilibrio entre la ley y la gracia. La ley no va antes de la gracia. Primero la gracia, porque para poder obedecer la ley, primero tengo que ser salvo. Y una vez que me apuesto a salvo, mi relación con Él me va a ir habilitando poco a poco a amarlo y amarlo hasta que un día Jesús diga, ¿se acuerdan de aquella promesa que les hice? El que comenzó la buena obra la va a terminar. Tú has hecho tu parte. Yo voy a completar la que no has podido hacer. Ese equilibrio es muy delicado. Y el diablo nos ha puesto entre dos extremos. La gracia allá y la ley allá. No, van juntas. Es un barco de dos remos. Si yo agarro a remar con la gracia, yo doy vueltas en el mismo sitio. Pero si agarro a remar con la ley, creyendo que la ley me salva, doy vuelta en el mismo sitio. Voy con los dos remos. Cristo me salva por gracia, me habilita para obedecer. Cristo me salva por gracia, me habilita para obedecer. Es una canoa de dos remos que te lleva hacia adelante. Cuidado con ese equilibrio. Ahora, la tercera palabra que hay que entender son promesas. Promesas. ¿Qué es esto de las promesas? Las promesas es todo lo que Dios dijo que me va a dar a mí en virtud de yo creer en Cristo. Pero originalmente esas promesas se le hicieron a Abraham y de Abraham pasaron al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo somos nosotros herederos de las promesas? Para eso es necesario ir a Gálatas capítulo número... vamos a leer Gálatas capítulo número 3 y voy a leer el versículo número 8. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antes de tiempo el evangelio a Abraham, aquí dice en mi versión la buena nueva, lo mismo que el evangelio, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces yo te doy a ti el evangelio, Abraham, y te doy las promesas, pero a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, si Abraham se murió, ¿cómo Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra? Por eso no fue ni Abraham ni Israel. Se estaba refiriendo a alguien más. ¿A quién? Gálatas capítulo 3, versículo número 29. Si ustedes son de Cristo, recuerde que somos de Cristo cuando nos bautizamos por inmersión, Juan capítulo 3, ciertamente se vuelven de la familia de Abraham y entonces se hacen herederos de las promesas. La promesa es Cristo. Se le prometió a Abraham que de él vendría la promesa y vino el pueblo de Israel, y con el pueblo de Israel nace Jesús. Jesús es la bendición de las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré al que te bendiga. Por eso yo no digo Dios bendice a Israel. No. Si Israel haya ni aceptado a Cristo, maldeciré al que te maldiga. Maldito Israel. Tampoco. La promesa es Cristo y Cristo es el único que puede bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es el punto clave del pacto. La familia humana se hizo enemiga de Dios a través del pecado. Entonces el pacto siempre lo va a mantener ahí. Siempre está abierta la puerta para que todo el mundo regrese. Si estoy hablando a alguien que se ha alejado de Cristo, o que se cree poca cosa, o que cree que sus pecados le han llegado hasta aquí, ven a Cristo. Él es tu Salvador y por gracia te salva. Y ahora que estás en la gracia, la otra parte del pacto, ¿cuál es? Te voy a enseñar a obedecerme. Te voy a enseñar a obedecer los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque estás salvo. No los obedecerás para ser salvo. Esté pendiente de los repasos diarios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.